Hola a todos. Vamos a resolver el examen de la EBAU, la selectividad de matemáticas correspondiente a Asturias 2022 en la modalidad de ciencias sociales. El primer problema es un problema de álgebra de sistema de ecuaciones muy facilito. Dice, un inversor ha obtenido un beneficio de 1.280 euros después de invertir un total de 22.000 euros en dos empresas distintas. Estos beneficios se desglosan como sigue. La cantidad invertida en la primera empresa le ha proporcionado un M% de beneficios y la cantidad invertida en la segunda le ha proporcionado un 6% de beneficios. Bueno, nos pide lo primero plantear un sistema de ecuaciones en función de M donde las incógnitas X e Y sean la cantidad invertida en cada una de las empresas, con lo cual ya nos dicen lo que tiene que ser la X y la Y. Entonces, la X vamos a decir que es la inversión en A. Y la I pues va a ser lo que vamos a invertir en la empresa B. Bien, nos dice que se ha invertido un total de 22.000 euros. ¿Eso qué significa? Pues que lo que yo invierto en A, que es X, más lo que yo invierto en B, que es Y, pues esto tiene que ser 22.000 euros. Y luego te habla de los porcentajes de beneficios sobre lo que uno invierte. Entonces dice que la cantidad invertida en la primera empresa le ha proporcionado un M%, la segunda un 6% y el total de beneficios son 1.280. Por tanto, yo puedo hacer la operación. Yo puedo decir que lo que yo invierto, o sea, el porcentaje de beneficios, que es el M partido por 100 multiplicado por X, más el 6%, que es 6 partido por 100 de la empresa Y, nos ha proporcionado un beneficio de 1.280 euros. Esto nosotros lo podemos dejar un poquito más arreglado. Bueno, pues todo en la parte de abajo decimos que X más Y es igual a 22.000 y pues abajo multiplicamos todo por 100 y nos queda mx más 6y, pues multiplicamos todo por 100, 1, 2, 8, 0 y 2 0 más. Con lo cual tenemos aquí ya nuestro sistema de ecuaciones planteado y con esto pues ya tenemos resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Dice, basándote en un estudio de la compatibilidad del sistema anterior, ¿es posible que los beneficios para la primera empresa sean del 4%? Bueno, vamos a verlo. Para saber si son del 4%, necesitamos saber cuándo este sistema pues, va a ser compatible determinado o compatible indeterminado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como siempre, es el determinante de la matriz de los coeficientes. Si es una matriz cuadrada, pues lo igualamos a 0. Entonces, en este caso, determinante de la matriz de los coeficientes lo igualamos a 0. ¿Para qué? Para saber para qué valores de m el sistema no va a ser compatible determinado. Entonces, si hacemos 1, 1, m6, esto igual a 0, ¿qué nos queda? Pues 6 menos m igual a 0 y por tanto la m vale 6. ¿Esto qué significa? Que para todo valor de m distinto de 6, el rango de la matriz de los coeficientes va a ser 2, que va a ser igual al rango de la ampliada, igual al número de incógnita y por tanto va a ser compatible determinado. ¿Y esto qué significa? Pues que efectivamente sí va a ser posible que los beneficios sean del 4%. ¿Por qué? Porque 4 no es lo mismo que 6. Y si la m vale 4, yo sé que el sistema va a ser compatible determinado. Eso lo podemos poner diciendo para todo m distinto de 6, vamos a tener que el rango de la matriz de los coeficientes va a ser igual al rango de la matriz ampliada, que va a ser 2, que va a ser igual al número de incógnitas. Y por tanto tendremos un sistema compatible determinado. Y nosotros decimos que si m vale 4, claro, como 4 es distinto de 6, ¿vale? Entonces vamos a tener un sistema compatible determinado y por tanto, pues sí que va a ser posible. ¿De acuerdo? Esta es, digamos, la manera de justificar el hecho de lo que nos están preguntando, de demostrar que el 4% sí que es posible. Dice, resuelve el sistema si se supone que ese es realmente el porcentaje de beneficio para el invertido en la primera empresa. En ese caso, ¿cuál fue la cantidad invertida en cada una de las dos empresas? Es decir, que nos están pidiendo que resolvamos este sistema de ecuaciones si la m vale 4
y que calculemos la X y la Y. Así de fácil. Con lo cual, ¿qué tendríamos? Pues nada, pues X más Y igual a 22.000 y aquí pues 4X más 6Y igual a 128.000, ¿verdad? Pues nada, un sistema muy sencillito, pues la segunda menos 4 veces la primera, 6 menos 4 es 2 y 128 menos 88 pues es 40.000. Con lo cual, pues obtengo que lo que se ha invertido en la segunda empresa pues va a ser 20.000 euros. Y con esto pues me voy a la primera ecuación y obtengo que la X son 20.000 euros, que es lo que se ha invertido en la empresa, en la primera empresa. Y ya estaría resuelto todo el problema. Fijaos qué cosa tan sencilla de problema. El siguiente problema es un problema típico de programación lineal. Dice, en un almacén hay lavadoras y frigoríficos. Por necesidad del mercado, el número de frigos debe ser mayor o igual que el de lavadoras. Bueno, aquí nos dan pues, toda la serie de restricciones, ¿no? Yo en este tipo de problemas siempre me voy a la pregunta para saber qué nos están pidiendo y qué tiene que ser la X y la Y. Dice, ¿cuántos electrodomésticos de cada tipo se puede tener en el almacén para cumplir los requisitos? Con lo cual, digo, pues yo voy a decir que la X son las lavadoras, por ejemplo, y la Y pues van a ser los frigoríficos. Venga, dice, el número de frigos debe ser mayor o igual que el de lavadoras. Con lo cual, ¿qué tenemos? ¿Cuál va a ser la primera restricción? Pues que Y tiene que ser mayor o igual que X. Dice, pero no puede superar el doble del de lavadoras. Es decir, que la Y tiene que ser menor o igual que 2X. Dice, se necesitan al menos 20 frigoríficos y no hay más de 30 lavadoras. Es decir, que la Y tiene que ser mayor o igual de 20. Y como no hay más de 30 lavadoras, pues la X tiene que ser menor o igual que 30. Dice, por cada lavadora se obtiene un beneficio de 200 euros y por cada frigorífico se obtiene un beneficio de 250 euros. Y entonces pues pregunta pues cuántos electrodomésticos para cumplir todos los requisitos anteriores, plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones y si se podría tener 20 lavadoras y 50 frigoríficos. Bueno, de primera, esta pregunta se puede ya responder porque ya se sabe ya que no. ¿Por qué? Porque si el número de frigoríficos tiene que ser como mucho el doble del de lavadoras, pues si hay 20 lavadoras, como mucho podríamos tener 40 frigos, no 50 frigos, ¿verdad? Por tanto, ya podemos contestar que la primera, esa queda que esta pregunta, pues ya podemos decir que no se pueden tener porque va en contra de la condición del problema. Bueno, tenemos aquí planteadas las restricciones, nos falta saber, bueno, aquí no nos dice nada de maximización de beneficios, eso nos lo dice en el siguiente apartado, ¿verdad? Dice para maximizar el beneficio, ¿verdad? Con lo cual aquí en principio no hay que escribir ninguna función de beneficio. Pese a ello, nosotros pues ya pues, podríamos decir que la función de beneficio pues sería pues 200, que es lo que se obtiene por cada lavadora, pues 200x más 250y. Esto ya lo podemos tener cara al apartado B. De hecho, vamos a dejarnos esto por aquí arriba, porque realmente para el apartado A no nos hace ninguna falta. Bueno, tenemos aquí ya las ecuaciones planteadas y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, que es representar, ¿vale? Bueno, siempre que tenemos aquí un problema de programación lineal, siempre os recomiendo, sabéis que no podéis hacer marcas en los exámenes, con lo cual no podéis utilizar otro color, pues que no sea el color, imagino, el color azul, que es con el que creo que debéis hacer los ejercicios. ¿Vale? Pero lo que sí podéis hacer es nombrar cada una de estas inecuaciones o de estas rectas, ¿verdad? Pues esta pues, va a ser la recta R, esta va a ser la recta S,
Y estas dos rectas, pues no hace falta nombrarlas porque esto en el fondo pues son restricciones de rectas horizontales y verticales. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo primero es hacer como que son rectas. Entonces, y mayor que x, pues podemos decir, pues si la x vale 0, la y va a valer 0, es decir, esto se comporta como y igual x para representar la recta. Y luego, por ejemplo, pues si la x vale 10, pues la y pues va a valer también 10. La recta S, pues nada, hacemos lo mismo. Fijaos que todavía no representamos. Entonces, aquí, pues si la x vale 0, la y también va a valer 0. Y si la x vale 10, pues la y va a valer 20. ¿Vale? ¿Esto por qué lo hacemos sin representar? Para ver cuáles van a ser, digamos, los valores máximos o mínimos que vamos a obtener en cada una de las incógnitas. Entonces aquí tenemos, pues bueno, tenemos 0, 10, aquí tenemos 20, aquí tenemos que la y, aquí tenemos un 20, aquí tenemos que la x, aquí tenemos un 30, con lo cual, bien, pues tenemos ya, digamos, los límites superiores e inferiores y sobre todo, bueno, aquí nos falta un par de restricciones que no las hemos puesto antes, que son muy evidentes, que es que pues la X, el número de lavadoras, pues tiene que ser mayor o igual que 0 y el número de frigos tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Con lo cual nosotros, bueno, pues podemos representar únicamente el eje, los semiejes positivos X e Y, ¿vale? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, este es el 10, el 20, el 30 y este pues también va a ser el 10, el 20 y el 30. Bueno, aquí son número de lavadoras en el eje X, número de frigos en el eje Y, ¿vale? Pero pueden ser lavadoras en el eje X y kilos de verdura en el eje Y, ¿vale? ¿Con esto qué quiere decir? Que la escala que nosotros utilicemos en los ejes no tiene por qué ser la misma, ¿de acuerdo? Vosotros podéis utilizar que en el eje X, pues que en este caso, pues esta distancia sean 10 y en el eje Y, pues por lo que sea, pues que sean de 5 en 5, ¿vale? No os tienen por qué decir nada ni quitaros puntos por ello. Bien, vamos entonces a representar. Tenemos una recta que pasa por el 0, 0 y el 10, 10, ¿vale? Que sería pues una que pasa por aquí y entonces pues tendríamos nuestra recta, ¿vale? Pues que sería esta recta, ¿vale? Y es muy importante que la nombréis. Esta es la recta R. Vale, la recta S es una recta que también pasa por el origen y por el 10, 20. Pasa por aquí. Con lo cual es una recta que va a ir para acá. Y de hecho aquí se me está haciendo, vamos a hacerle incluso esto, vamos a hacerlo, vamos a ponerlo por aquí. A ver, que me llega, no sé yo si me llega, vamos a hacerlo más pequeñito. Bueno, más o menos. Venga, tenemos aquí esta recta que va a llegar ahí sí me llega. Vale. Y esta va a ser la recta S. Bueno, ¿por qué he hecho esto? Porque yo sé que la X tiene que ser menor o igual que 30, con lo cual yo aquí en la X voy a tener que tirar una recta así. Y aquí Y tiene que ser 20, con lo cual aquí vamos a tirar una recta así. Bien, y luego tenemos la X, que es X igual a 0, que es esta, y la recta Y igual a 0, que es esta. Vale. Las restricciones. Bueno, aquí tenemos estas dos que son muy evidentes, con lo cual la X tiene que ser positiva, con lo cual tenemos que ir de acá para la derecha, la Y tiene que ser positiva, tenemos que ir de abajo a arriba. Luego la Y tiene que ser mayor o igual que 20, con lo cual esta recta, ¿vale? También nos dice que tenemos que ir hacia acá. La X tiene que ser menor de 30, por tanto, esto vamos a hacer ya por aquí. Entonces ya fijaos que estamos ya limitando ya a toda esta zona, ¿verdad? A toda esta zona. Vale. Normalmente yo me suelo coger el punto 0, 0 para saber qué zona coger, pero como en este caso el origen forma parte de las dos rectas, o aunque formara parte de una de las rectas, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser cogernos otro punto cualquiera,
para ver si cumple. Entonces, pues mira, pues me puedo coger pues el que queráis, ¿no? Pues podemos coger, pues en vez del 0, 0, pues nos podemos coger este, ¿vale? El 10, 0. ¿Qué pasa si la x vale 0? Perdón, si la x vale 10 y la y vale 0. Vamos a ver si cumple las restricciones, ¿vale? Entonces, el punto 10, 0, 0 es mayor o igual que 10. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que el punto 10, 0 no forma parte de esta restricción. ¿Esto qué significa? Que nos vamos de acá para acá, hacia arriba. Y aquí, el punto 10, 0. ¿0 es menor o igual que 20? Sí. Entonces, esto ya sabemos que va de acá para acá y de acá para acá. Con lo cual ya tenemos planteada la zona objetivo, que la zona objetivo pues, va a ser esta. ¿Vale? Esta va a ser nuestra zona objetivo. Bien, aquí tenemos un punto aquí arriba. ¿Vale? Venga, una vez que tenemos ya representada nuestra zona objetivo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es nombrar los puntos de corte de nuestra zona. Entonces este pues, va a ser el punto A, este va a ser el punto B, aquí vamos a tener el punto C y aquí el punto D. Y son muy fáciles de calcular. Porque, por ejemplo, el punto A, ¿qué va a ser? Pues va a ser, nos vamos a coger la recta S, que es esta de aquí, y en la cual la y vale 20. Entonces, si la y vale 20, ¿cuánto vale la x? Pues la x tiene que valer 10, ¿verdad? Entonces, el punto A, vamos a ponerlo aquí, el punto A es el 10, 20. Esto vamos a quitarlo un poquito, vamos a hacer un poquito de espacio, para así tenerlo más. Vale, el punto B. El punto B es, de nuevo, también con la recta S. ¿Qué pasa si la X vale 30? Pues si la X vale 30, pues 30 por 2, pues son 60, ¿verdad? Entonces el punto B es el punto 30, 60. El punto C es la intersección entre esta recta, que es lo que pasa si la X vale 30, y esta recta que es igual a X. Por tanto, pues si la Y vale lo mismo que la X, el punto C es el punto 30, 30. Y el punto D es la intersección de esta misma recta R, que es igual a X, cuando la Y vale 20. Por tanto, la X también vale 20. El punto D, entonces, va a ser el 20, 20. Bueno, ya tendríamos la región totalmente acotada y con los puntos notables representados. Vale, y ya la pregunta de ¿se podrían tener 20 lavadoras y 50 frigoríficos? Pues no, ya lo hemos contestado antes. Para el apartado B, ya lo he arreglado esto ahí un poquillo, aquí nos falta una línea. Dice, ¿cuántos electrodomésticos de cada tipo habría que tener para maximizar el beneficio al vender todo lo del almacén? Bien, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que a mí me gusta hacer, pues es una especie de tabla en el cual aquí tengo aquí a la izquierda, tengo los puntos, que son los puntos críticos que definen la zona, y aquí tengo pues la función de beneficio que hemos hecho antes. Entonces lo único que tenemos que hacer es, pues nada, pues la función aplicarla a cada extremo, ¿verdad? Entonces pues 200 por 10 más 250 por 20, bueno, pues esto va a ser 7.000. Estos son 7.000 euros. Para el 30-60, pues f de 30-60, pues 200 por 30 más 250 por 60, esto a mí me da 21.000 euros. Aquí tendríamos el 30-30, que sustituyendo en la función nos da 13.500 euros. Y para el 20-20, que nos va a dar 9.000. Bien, entonces, dice, ¿cuántos electrodomésticos hay que fabricar? Hay que tener para maximizar el beneficio al vender todo el almacén. Bueno, pues el beneficio máximo se obtiene aquí, ¿verdad? Que serían 21.000. Por tanto, pues habría que hacer 30 lavadoras y 60 frigoríficos. Dice, ¿y para minimizar el número de lavadoras? Bueno, pues para minimizar el número de lavadoras y que estemos dentro de nuestra zona, pues como la X es el número de lavadoras, el número más pequeño de lavadoras coincide con el punto A.
que entonces, por tanto, tendremos que fabricar 10 lavadoras y 20 frigoríficos, ¿vale? Con esto ya responderíamos a las dos preguntas del apartado B y el problema pues estaría ya resuelto. El siguiente ejercicio es un ejercicio ya de la parte de análisis. Dice el salario diario F de un trabajador durante los primeros 5 años se ajusta a esta función donde X representa el tiempo en años. Bien, entonces esto nos da una función f de x, que es una función definida a trozos, donde entre el principio y el primer año, pues vale 35, entre el primer y el segundo año vale 25 más 10x, y entre el segundo y el quinto año, pues vale esta función que además vemos que depende de un parámetro a. Dice, estudia la continuidad de la función determinando el valor de a para que dicha función sea continua en todo su dominio. Bien, esto es un ejercicio muy típico y muy sencillito de continuidad. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ver cada una de las funciones por separado, ver cómo es, ¿vale? Porque muchas veces la gente ya se lanza directamente hacia los puntos donde la función pasa a ser de una forma a ser otra, que serían el 1 y el 2, pero lo primero que hay que hacer es ver cómo son las funciones, no vaya a ser que entre el 1 y el 2, pues la función sea de tal manera pues, que haya un logaritmo, una raíz cuadrada, un cociente, que haga que la función no sea continua en ese punto. Y lo que vemos es que las tres funciones son funciones polinómicas y por tanto son continuas en todo su dominio. Al ser continuas no hay ningún problema en ninguna de ellas, salvo en los puntos en los cuales vamos a pasar de una a otra. Entonces eso es muy importante recalcarlo y escribirlo. Venga, una vez dicho eso, pues nada, pues lo que tenemos que hacer es establecer las funciones, la condición de continuidad. Recordemos que la condición de continuidad es que cuando nos acercamos a un punto, pues tanto si nos acercamos por la izquierda como por la derecha, pues nos tiene que llegar al mismo valor y que tiene que ser el valor de la función. Y eso se escribe así, el límite cuando x se acerca, tiende a un número por la izquierda de la función, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de la función y tiene que ser igual al valor de la función en ese punto. Y aquí tenemos pues dos puntos, en el x igual a 1 y en el x igual a 2. Venga, en el x igual a 1, pues nada, pues tenemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Si nos acercamos al 1 por la izquierda, pues nos vamos a coger la función que está a la izquierda, que es 35, que no depende de x. Entonces el límite, pues esto nos va a dar siempre 35. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 25 más 10x, pues si la x tiende a 1, pues es 25 y 10, 35. Con lo cual los límites laterales coinciden. Y el valor de la función en x igual a 1, pues aquí coincide con la función de la derecha. ¿Por qué? Porque nos capacita que la x tiene que ser mayor o igual que 1. Por tanto, este límite de la derecha va a coincidir con f de 1. Y como los límites laterales coinciden con el valor de la función en el punto, con esto nosotros decimos que f es continua en x igual a 1. Vale, vamos con el x igual a 2. X igual a 2, bueno, pues nada, pues tenemos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si es 2 por la izquierda, vamos a borrar aquí esto. Si es 2 por la izquierda, pues nos cogemos la función que va a la izquierda del 2, que es 25 más 10x. 25 más 10x. Si la x tiende a 2, pues esto es 20 más 25, estos son 45. Vale, y ahora nos cogemos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, que es de menos 0,5x cuadrado más 4x más a. ¿Y esto es igual a qué? Pues 2 al cuadrado es 4, la mitad es 2, con lo cual esto va a ser menos 2, más 8, más a. Es decir, 6 más a, ¿verdad? Bueno, el valor de la función en el punto coincide también con el trozo de la derecha, con lo cual 6 más a, esto también va a ser f de 2. Para que los límites laterales coincidan, pues ¿qué tiene que ocurrir? Pues que 45 tiene que ser igual a 6 más a, de donde obtenemos que la a tiene que valer 39. Entonces, si la a vale 39, entonces f será continua en x igual a 2 y por tanto, si ya es continua en x igual a 1 y en x igual a 2
y cada función es continua en todo su dominio, pues ya podemos afirmar entonces que si la a vale 39, la función va a ser continua en todo su dominio. El apartado B dice, considerando el valor de a obtenido en el apartado anterior, estudia y representa gráficamente la función en todo su dominio. ¿En qué momento el salario más fue máximo y mínimo? Bueno, aquí lo que hemos hecho ya, lo que he hecho ha sido poner ya la función ya con el valor de a, que es el más 39. Dice, considerando el valor de a obtenido en el apartado de estudia y representa gráficamente la función f en todo su dominio. Bueno, nosotros tenemos aquí pues una función definida a trozos que va a ser constante entre 0 y 1, va a ser una recta, porque esto es una recta entre 1 y 2, y va a ser un trozo de parábola entre 2 y 5, ¿vale? Esto lo sabemos porque esto es una cuadrática, es un x cuadrado, y va a ser una parábola. Además va a ser cóncava, ¿por qué? Porque el x cuadrado, el coeficiente del x cuadrado es negativo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, como yo sé que esto va a ser pues una función definida entre el 0 y el 5, ¿vale? Entonces yo aquí pues me defino aquí el 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Podríamos cometer un abuso de notación no poniendo la misma escala en el eje Y. Bueno, vamos a ver esto para dónde nos lleva. Como la x está entre 0 y 5, vamos a cogernos, bueno, la primera función sería pues y igual 35, sería constante. Vale, la siguiente, pues es una recta, pues x, y como está entre 1 y 2, pues yo digo, ¿qué pasa si la x vale 1? Pues si la x vale 1, pues esto nos da 35, ¿verdad? Y si la x nos da 2, pues esto nos da 45, ¿verdad? Entonces pasa por el 1, 35 y por el 2, 45, ¿vale? Y luego, pues tenemos la parábola que, bueno, pues la representaríamos entre 2 y 5, ¿verdad? Bueno, yo cuando tengo una parábola, como puede ser de cualquier forma y no sé exactamente pues, cómo va a ser, yo voy a representarla, digamos, entera y luego me voy a quedar pues con el trozo correspondiente, pues aquí, pues entre el 2 y el 5, ¿verdad? Aquí vamos a poner aquí, digamos, las tres regiones, ¿no? Entre 0 y 1, entre 1 y 2 y entre 2 y 5. Bien, venga, ¿qué pasaría aquí si la x vale 0? Pues si la x vale 0, entonces pues la y vale 39, ¿verdad? Podríamos decir qué pasa si la x vale 2, por ejemplo, para saber en dónde corta, pues si la x vale 2, pues la y va a ser 45, porque tiene que valer 45 porque era continua, y si la x vale 5, pues sustituimos y la y pues nos va a dar 46,5, un poquito más arriba, ¿vale? Para calcular el máximo, sabemos que va a ser un máximo porque es cóncava, bueno, pues derivada igual a 0, menos 0,5 por 2, esto es menos x, más 4, esto es igual a 0, con lo cual la x vale 4. Y si la x vale 4, entonces el máximo, la y, va a valer 47, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya varios puntos, ¿verdad? Aquí tenemos el 0,39, tenemos el 2,45, el 5,46,5. Aquí tenemos el 4,47, que es donde está el máximo, ¿vale? Bueno, pues aquí, bueno, pues nosotros podemos, digamos, cometer un abuso de notación que no tiene por qué quitar puntos, sino simplemente pues adaptamos el eje X, el eje de ordenadas, el eje Y, pues a los valores que nos están dando. Y aquí tenemos el 35, tenemos un 45, tenemos aquí, si la x vale 2, aquí tenemos 45, si la x vale 5, pues un 46,5 y en el 4, pues un 47. Entonces, bueno, pues podemos decir, por ejemplo, pues que el 35 esté aquí, por ejemplo, ¿eh? Que el 35 esté aquí. El otro, pues que sea pues el 45, por ejemplo, aquí. El 46,5, pues aquí, por ejemplo, y el 47 aquí, ¿vale? Con esto, venga, entonces tendríamos en la función entre 0 y 1, vamos a ponerlo aquí, pues es constante y es 35, con lo cual pues sería una cosa así, vamos a ponerlo en negro,
Sería una cosa así. Bien, entre 1 y 2, ¿vale? Pues va a ser, a ver, esto no lo he dibujado bien, así, más recto. Bien, entre 1 y 2 pues va a ser del 35 al 45, con lo cual va a pasar por ahí, y entonces va a ser una cosa así, ¿vale? Porque va del 1,35, que lo tenemos aquí, al 2,45. Y luego la otra va del 2,45 en el 5,46,5, es decir, que yo sé que la función va a pasar también por aquí y sabemos que va a tener el máximo en el 4,47, con lo cual aquí es donde va a tener el máximo. Con lo cual, bueno, pues no nos equivocamos mucho si nosotros hacemos una cosa así, ¿vale? Entonces así tendríamos representada nuestra función, ¿vale? Con el abuso de notación, pues que requiere el hecho de que en este caso, pues lo que no vamos a hacer va a ser un eje enormemente largo, ¿vale? Porque si aquí esto es 1, 2, 3, 4, 5, claro, estos son años, ¿verdad? Y esto, digamos, son salarios, con lo cual, bueno, esto está totalmente permitido. Bueno, con esto ya tendríamos el estudio y representación de la función en todo su dominio. Dice, ¿en qué momento el salario fue máximo? Bueno, pues se ve claramente que el salario fue máximo aquí, en el punto máximo de la parábola, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el salario fue máximo cuando la X valía 4, en el cuarto año. ¿Y cuándo fue mínimo el salario? Bueno, pues según la representación gráfica, como aquí en el año 5 vale 46,5, ¿vale? Nos tenemos que ir al valor mínimo que lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues entre el año 0 y el año 1, ¿vale? Entonces aquí el salario fue mínimo, ¿vale? Entre el año 0 y el año 1. A partir del año 1, pues ya el salario empieza a crecer. Y ya con esto tendríamos resuelto todo el problema. Fijaos que en el fondo es un ejercicio muy sencillito porque se aplican conceptos pues muy fáciles, ¿verdad? De continuidad y de representación gráfica, pues en el fondo, ¿qué estamos representando? Pues dos rectas y una parábola, ¿verdad? Cada una en su intervalo correspondiente. Lo único, pues tener la pillería de que los ejes, ¿vale? Pues los ejes, adaptarlos a nuestras propias necesidades, porque no vamos a utilizar un folio entero para una representación gráfica. Ya tendríamos resuelto todo el problema. El siguiente ejercicio nos habla sobre integrales. Dice, nos da una función muy sencilla, polinómica. Dice, encontrar la primitiva de f verificando que f de 0 vale 0. Es decir, apartado A, pues nosotros tenemos que hallar, pues bueno, esto sería f de x. Esto va a ser por la integral pues de x cuadrado menos 2x menos 3 por d de x. Que esto, pues nada, pues esto es x cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 3x más un cierto c. Esta es la familia de todas las primitivas, de todas las integrales de la función f minúscula. Nos dicen que f de 0 vale 0. ¿Eso qué significa? Pues si f de 0 vale 0, nos están pidiendo una única función, pues si f de 0 vale 0, pues 0 menos 0 menos 0 más c, es decir, c nos tiene que dar 0. Y entonces la función que nos están pidiendo realmente pues es x cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 3x. Y con esto pues tendríamos resuelto pues el apartado A. Para el apartado B, dice estudiar y representar gráficamente la función f minúscula en todo su dominio y calcular el área limitada por la curva y el eje x entre menos 3 y 4. Bueno, aquí he mantenido la primitiva sin la constante porque es lo que vamos a utilizar a la hora de calcular el área. Bueno, el estudio de representación gráfica es muy sencillito porque tenemos aquí una función que es una parábola, ¿verdad? X cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, como nos pide un estudio, vamos a ser formales, entonces vamos a empezar. Venga, lo primero, venga, el dominio. El dominio, bueno, como es una función polinómica, pues el dominio de f pues son todos los números reales. No tiene asíntotas verticales, ni horizontales, ni nada. Punto de corte. Pues los puntos de corte, pues venga, el primero, ¿qué pasa si la x vale 0? Pues si la x vale 0, pues f de 0 es menos 3 y por tanto pasa por el punto 0, menos 3.
Y si la y vale 0, pues entonces, ¿qué tenemos? Pues x cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0 y esto nos va a dar pues dos soluciones, ¿no? Nos da menos 1 y 3, con lo cual pues pasa por el punto menos 1, 0 y por el punto 3, 0. Con esto ya tendríamos los puntos de corte con los ejes. Y luego tenemos pues máximos o mínimos, que en este caso sabemos que es un mínimo porque es una parábola convexa porque el x cuadrado es positivo. Venga, vamos a hacer pues derivada igual a 0, con lo cual, ¿qué tenemos? Pues 2x menos 2 igual a 0 y la x entonces vale 1. Y si la x vale 1, pues f de 1 es 1 menos 5 menos 4. Entonces tenemos aquí que el punto 1 menos 4 es un máximo o mínimo. ¿Cómo sabes si es un máximo o mínimo? Bueno, pues una de las maneras es con la segunda derivada, que la segunda derivada va a ser 2, ¿no? Si la primera derivada es 2x menos 2, la segunda derivada es 2, que es positivo y siempre va a ser positivo porque no depende de x. Por tanto, la función va a ser siempre convexa en todo su dominio y eso significa que el punto 1 menos 4 es un mínimo. Porque si es convexa, pues es así, de esta manera. Bueno, ya con esto ya tendríamos el estudio completamente hecho y ya pues podemos pasar a la representación gráfica ya sin ningún problema. Entonces tenemos, a ver, que el 0 menos 3, primero miro los puntos, el menos 3, menos 1, 3, el 1 menos 4, vale, venga, entonces tenemos el 0 menos 3, que lo tenemos aquí, el menos 1, 0, que lo tenemos aquí, el 3, 0, que lo tenemos aquí, y el 1 menos 4, que lo tenemos aquí. Este va a ser el menos 1, este es el 3, este es el 1. Bueno, y aquí tenemos el mínimo. Con lo cual, nosotros podemos representar la función, la podemos representar pues así, más o menos. Bueno, sería una parábola así representada. Y ya con esto, pues bueno, ya estaría hecho la primera parte, ¿verdad? Esto es representar gráficamente la función en todo su dominio y calcular el área entre x igual a menos 3 y x igual a 4. Venga, pues vamos a calcular el área, que esto va a ser muy sencillo de calcular, pero hay que llevar pues un poquito de cuidado. Bien, vamos a borrar aquí. Tenemos entre x igual a menos 3, que el menos 3 pues está aquí, el menos 3, con lo cual aquí vamos a tener este trozo, la curva, el eje x entre x igual a menos 3 y 4, con lo cual es este trozo, va a ser este trozo, y luego aquí tenemos el 4, con lo cual va a ser este otro trozo. Entonces, cuidado porque aquí vamos a tener, realmente tenemos que hacer, digamos, tres integrales. La integral ya la tenemos hecha, pero lo que tenemos que hacer es tres, digamos, acotaciones. Primero, entre menos 3 y menos 1, que aquí la función va a ser positiva. Entre 3 y 4 va a ser positiva también, pero cuidado porque entre menos 1 y 3 el área va a ser, o sea, nos daría negativa. Claro, como nos piden el área total, este área negativa hay que hacerle en valor absoluto para que se nos vuelva positiva. Quien haya hecho el área directamente entre menos 3 y 4 se habrá equivocado. ¿Por qué? Porque imaginaos que este área, que no sé lo que da, esto imaginaos que vale 5, este área vale 1 y aquí os pone menos 4. El área daría menos 4. Si hacéis el área entre menos 3 y 4, os va a dar que el área vale 5 y 1 a 6 menos 4, 2. Y os estaríais equivocando. ¿Por qué? Porque el área vale 5 y 1 a 6 y 4, que es el área de aquí debajo, lo que pasa es que es negativa porque está por debajo del eje X, esto sería 10, ¿vale? Así que por eso es tan importante la representación y saber por dónde va cada zona, ¿vale? Venga, vamos a entonces hacer, como ya tenemos la integral, bueno, pues el área pues sería la integral de la función pues entre menos 3 y menos 1, entre 3 y 4 y entre menos 1 y 3 con valor absoluto. Entonces, podemos partirla en tres trozos, la superficie 1, que va a ser esta, por ejemplo. Aquí vamos a borrar aquí el 5, el 1 y el menos 4, que no. Bueno, pues esto va a ser la integral, que ya la tenemos aquí hecha entre menos 3 y menos 1, con lo cual
va a ser pues x cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 3x. Esto entre menos 3 y menos 1. Y esto, pues nada, pues hacemos el cálculo y decimos, pues nada, sustituimos aquí primero el menos 1, pues esto va a ser menos 1/3 menos 1 más 3. Y ahora aquí hacemos menos y ahora sustituimos el menos 3. Menos 3 al cubo es menos 27, entre 3 menos 9, menos 9, menos por menos, más 9. Este con este se nos va y esto, pues, ¿qué nos queda? Pues menos 1/3 menos 1 más 3 más 9, ¿no? Menos 1 más 3 más 9, que es 12 menos 1, 11. Esto es 11 menos 1/3 y esto nos da 33 menos 1, 32 tercios. ¿Eh? Unidades de superficie o unidades cuadradas. Esto es el primer trozo. El segundo trozo, pues nada, pues vamos a hacer lo mismo, pero cuidado porque yo sé que me va a dar negativo. Entonces, el segundo trozo pues va a ser exactamente lo mismo. De hecho, vamos a copiarlo. A ver, ahora. A ver si me deja. Bueno. Y esto va a ser, pues, entre menos 1 y 3, ¿vale? Pero con valor absoluto, porque yo sé que me va a dar algo negativo. Venga, empezamos. Pues 3 al cubo, que esto es 27, entre 3 esto es 9, menos 9, menos 9. Fijaos que este trozo me va a dar negativo. Menos, pues abro un paréntesis, menos 1 al cubo es menos 1, pues esto es menos 1/3, menos 1 más 3. Bueno, este se me va con este y se me queda menos 9. Aquí vamos a poner aquí el valor absoluto. Vamos a poner esto aquí. Esto es menos 9. Esto va a ser más 1/3 y aquí tengo 3 menos 1, 2, pues menos 2. Y esto es menos 11 más 1/3, que es menos 33, más 1 menos 32 tercios. Unidades cuadradas. Con lo cual, fijaos la casualidad de que, bueno, esto sería aquí valor absoluto, esto sería en valor absoluto, entonces aquí tendríamos, en definitiva, 32 tercios unidades cuadradas. La casualidad es que el trozo que tenemos aquí a la izquierda tiene la misma área que este que tenemos aquí a la derecha. Bueno, y ya el último trozo pues va a ser entre 3 y 4. Venga, pues nada. Pues la S3. Vamos a cogernos esto de aquí. Bueno, no vamos a perder tiempo. X cubo partido por 3 menos x cuadrado menos 3x entre 3 y 4. Y esto va a ser 4 al cubo, que son 64 tercios, menos 16, menos 12, menos, paréntesis, pues 9 al cubo, 3, 27, entre 3, esto es 9, menos 9, menos 9. Este se me va con este y esto, entonces, ¿qué vamos a tener? Pues 64 tercios. Y esto es menos por menos más, que es 9, menos 12, menos 3, menos 19. Y esto, si no me equivoco, esto es menos 57, nos da 7 tercios unidades cuadradas. Por tanto, el área total pues va a ser la suma de las dos áreas, ¿no? Que es 32 tercios más 32 tercios más 7 tercios, que esto es 64 y 7, pues 71 tercios unidades cuadradas. Y ya está, ya tendríamos resuelto todo el problema. Muy sencillo, lo único que hay que pues, llevar cuidado pues, con los signos y con las zonas que nosotros estamos representando. Pero ya tendríamos resuelto todo este problema. Vamos con los ejercicios de probabilidad. Dice, el 30% de los estudiantes de un instituto hace deporte. De los que hacen deporte, el 40% toca un instrumento y de los que no hacen deporte, una cuarta parte toca un instrumento. Elegid un estudiante al azar, piden una serie de cosas. Bueno, este ejercicio se puede hacer de varias maneras distintas. Se puede hacer por un árbol, se puede hacer por teoría de conjuntos, haciendo los diagramas, se puede hacer por una tabla de contingencia. Es decir, que hay
muchas maneras de llegar al mismo resultado. Bueno, lo que esto tiene más pinta es de árbol, ¿vale? Entonces, aquí podemos decir, lo primero es que lo que nos dicen es que hace deporte o no hace deporte. Entonces, si el 30% hace deporte, pues la probabilidad de que haga deporte es pues 0,3 y de que no haga deporte, pues un 0,7. Dice, de los que hacen deporte, el 40% toca un instrumento. Entonces, o toca un instrumento o no lo toca. Y luego aquí, pues también va a ocurrir exactamente lo mismo. Dice, el 40% toca un instrumento. Por tanto, aquí, pues esto va a ser 0,4 y esto es 0,6. Y de los que no hacen deporte, la cuarta parte toca un instrumento, es decir, un 25%. Con lo cual, la probabilidad es 0,25 y 0,75. Y ya tendríamos pues todo prácticamente ya hecho, ¿vale? Tenemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar, pues esto aquí, pues 0,12, cada ramita, 0,3 por 0,6 es 0,18, 0,7 por 0,25 es 0,175 y esto es 0,525. Y una vez que tenemos ya el árbol creado, pues ya nos da igual lo que nos pida. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que haga deporte pero que no toque un instrumento? Es decir, la probabilidad que nos están pidiendo, la probabilidad de que haga deporte y no toque un instrumento. Bueno, pues esto es seguir la línea, deporte y no instrumento, pues 0,18. ¡Hala! Ya lo tendríamos hecho. Y el apartado B dice, ¿cuál es la probabilidad de que haga deporte o toque un instrumento? Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que haga deporte o toque un instrumento. Y esto se puede hacer pues también de varias maneras. Lo primero pues con la fórmula de la unión, ¿verdad? Que es la suma de las probabilidades individuales menos la probabilidad de la intersección. O la manera más rápida es darte cuenta que la probabilidad de que haga deporte o toque un instrumento significa que se cumplan una de las dos cosas o las dos cosas, ¿verdad? Es decir, que haga deporte y toque un instrumento, que haga deporte o no lo toque, que no lo haga y que sí toque un instrumento. En definitiva, se trata de todos los elementos excepto el que ocurre cuando ni hace deporte ni toca un instrumento. Por tanto, esto es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que no haga deporte y no toque un instrumento. Por tanto, esto es 1 menos 0,525 y esto nos da 0,475. Y ya estaría resuelto todo el problema. Fijaos qué rápido ha sido hacer este ejercicio. El 3B. Dice, una empresa tiene contratado dos operativos, Eva y Juan, para producir determinadas piezas. Eva realiza el 60% de la producción y el resto lo realiza Juan. Eva obtiene una pieza defectuosa el 10% de las veces, subiendo hasta el 25% en el caso de Juan. Bueno, esto también tiene pinta de árbol. Y nos piden, pues, lo mismo, ¿vale? Probabilidades, una aparece total y la otra, pues, tiene pinta de ser condicionada. Bueno, pues esto, efectivamente, pues esto va a ser un árbol, ¿verdad? Aquí tenemos Eva y aquí tenemos Juan. La probabilidad de que una pieza la haga Eva es del 60%, pues nada, pues esto es 0,6 y 0,4. Y luego puede ser defectuosa o no ser defectuosa. Defectuosa y no defectuosa. Una pieza defectuosa al 10% de la PC, por lo tanto la probabilidad de defectuosa es 0,1 y la probabilidad de no defectuosa 0,9. Y de Juan el 25% pues 0,25 y 0,75. Y al igual que en el ejercicio anterior, bueno, pues tendríamos aquí, pues esto sería 0,06, multiplicamos 0,54, esto sería 0,1 y 0,4 por 0,75, 0,3. Recordar una cosa que no lo he dicho en el ejercicio anterior, que es que aquí os podéis poner un chivato en el cual os diga que la suma de todas las probabilidades, como esto es todo el espacio probabilístico, todo lo que puede ocurrir, la suma de todas las probabilidades pues os tiene que dar 1. Entonces, pues yo os recomendaría, una vez que habéis hecho las multiplicaciones, pues que suméis todo esto que os tiene que dar 1. Si no os da 1, pues una de dos. Os habéis equivocado en la suma o os habéis equivocado en alguna multiplicación. Bueno, ¿qué pide lo primero? Dice, seleccionad la pieza, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Nos pide la probabilidad de que sea defectuosa. Y esto se puede hacer con un teorema que se llama el teorema de la probabilidad total. Entonces tiene que decir, aplicamos el teorema de la probabilidad total
Y esto, en el fondo, ¿qué significa? Una de las maneras en las cuales se puede expresar ese teorema es como la suma de todas las probabilidades en las cuales es defectuosa y ocurre cualquier otro elemento anterior, es decir, que sea de Eva o sea de Juan. Y esto equivale a sumar todos los números en los cuales aquí tenemos una D. Entonces, esto en el fondo, bueno, pues sería la probabilidad de que sea Eva y defectuosa, si queréis ponerlo, más la probabilidad de que sea Juan y defectuosa, y así ya vamos, es que os ponen la puntuación máxima. ¿Y esto pues qué va a ser? Pues 0,06 más 0,1, pues esto da 0,16. Y ya estaría hecho el apartado A, es que muy sencillito. El apartado B dice, si se encuentra una pieza defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido hecha por Juan? Esto es una probabilidad condicionada. Esto lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que haya sido hecha por Juan si es defectuosa. Y esto, pues nada, pues la aplicamos el teorema de Bayes, ¿verdad? Que nos dice que esto es la probabilidad de la intersección de ambos partido por la probabilidad de que sea defectuosa. Bueno, esto es raya de fracción. Venga, que sea de Juan y defectuosa. Pues seguimos el caminito y esto va a ser 0,1. Partido por la probabilidad de que sea defectuosa, que lo hemos calculado en el apartado anterior, que es 0,16. Si se hubiesen pedido la probabilidad de que sea de Juan si no es defectuosa, bueno, pues no pasa nada. Si la probabilidad de que sea defectuosa es 0,16, pues la probabilidad de que no sea defectuosa es 0,84, ¿verdad? Es 1 menos esto. Pero en este caso, pues nos piden pues 0,16. Y esto nos da 0,625. ¡Hala! Problema resuelto. Vamos con el siguiente ejercicio de intervalos de confianza. Dice, se quiere hacer un estudio para estimar la proporción. También he visto otra selectividad, otra EBAU, en la cual pedían la proporción. La verdad es que no se suele pedir la proporción, se suele pedir un intervalo de confianza para la media. Pero bueno, si os piden la proporción, pues tenéis que saber hacerla. Dice, ¿cuál será el tamaño muestral mínimo? Aquí en el apartado A nos están pidiendo la n, para que pueda estimarse la verdadera proporción que ha viajado a América a partir de la proporción muestral con un error de estimación máximo, es decir, el error es de 0,05 y un nivel de confianza del 90%. Bueno, pues nada, lo primero que tenemos que saber es, la fórmula del intervalo de confianza para la proporción, que nos va a servir tanto para el apartado A como para el B. Esto recordamos que es la P, que es la proporción de lo que nosotros consideramos el éxito, menos más el Z su alfa medios por la raíz de PQ partido por N. Bueno, ¿y qué nos piden? Lo primero, un nivel de confianza del 90%. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros tenemos aquí nuestra distribución normal, aquí tenemos la proporción y aquí tenemos que tener el 90%. ¿Esto qué significa? Que fuera está el 10% repartido a partes iguales, un 5 aquí y un 5 aquí. Con lo cual, si nosotros queremos calcular el Z su alfa medios, nosotros pues tenemos que tener claro que estamos buscando un Z para una probabilidad del 95%. Entonces, decimos que para una probabilidad de 0,95 nos vamos a nuestra tabla de distribución normal y obtenemos que el Z su alfa medios es aproximadamente de 1,64. Bueno, pues ya tenemos el Z su alfa medios. Recordemos que lo que estamos buscando es el tamaño mínimo para que el error sea de 0,05. Y el error en la fórmula del intervalo de confianza corresponde con esta parte, es decir, es la mayor amplitud de la que nos alejamos de la proporción que estamos estimando, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber? Pues nada, pues ya nosotros pues podemos hacer la fórmula. Como no nos dicen, en principio, no nos dicen ninguna, no nos dicen lo que vale la P, ¿verdad? No nos dicen una proporción estándar. Nosotros vamos a suponer, y esto es algo que está ya, digamos, hablado, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es presuponer
que como no sabemos, digo, bueno, pues la proporción, la P y la Q, va a ser igual, va a corresponder a 0,5. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues que el Z sub alfa medios, esto pues es 1,64 por la raíz de 0,5 por 0,5 partido por n, y esto nos tiene que dar 0,05. ¿Vale? Bueno, podemos elevar esto al cuadrado o podemos esto decir, pues esto es 1,64, 0,5 por 0,5, bueno, es 0,5 al cuadrado que se va con la raíz, con lo cual tendríamos 0,5 y abajo la raíz de n igual a 0,05 y pues nada, esto ya es operativa, ¿vale? Entonces nos queda que la raíz de n pues nos va a dar 16,4, por tanto al elevar al cuadrado n nos va a dar 268,96. Por tanto, la población, la muestra el tamaño muestral mínimo que nosotros tenemos que utilizar no es 268,96 personas, porque eso no podemos utilizar, no hay ese número de personas. Con lo cual, n tiene que ser 269 personas, ¿vale?, de tamaño muestral mínimo, para que el error sea como máximo de 0,05. Y ya con esto tendríamos resuelto todo el apartado A. Para el apartado B nos dice una muestra de 2.000 personas, con lo cual la n nos la da 2.000. Se sabe que 600 han viajado a América. Vale, esto ya nos da una proporción. Dice, con un nivel de confianza, un intervalo para estimar la proporción de personas que han viajado a América. Por tanto, la P vamos a hacer que sea pues la proporción de la gente que ha viajado a América, 600 sobre 2.000, ¿vale? 600 sobre 2.000, que esto es 0,3. Muy bien, y como nos dicen al 90%, que es lo mismo que nos han dado antes, nosotros ya con esto ya sabemos que podemos utilizar el mismo Z sub alfa medios, que era el 1,64. Nos piden un intervalo de confianza para la proporción, ¿vale? Os pongo de nuevo aquí la fórmula, es la P menos más el Z sub alfa medios por la raíz de PQ partido por n. Entonces aquí, pues nuestro intervalo de confianza pues va a ser 0,3, ¿verdad? Menos más 1,64 por la raíz de, pues 0,3 por Q, que es 0,7, partido por n, que son 2.000. Y al hacer la operación, primero con el menos y luego con el más, pues vamos a obtener nuestro intervalo de 0,283 0,3168. Esto lo que significa la interpretación, que aquí no la pide, pero lo que significa es que con un 90% de confianza, la proporción de personas, ¿vale?, que han viajado a América, partiendo de una muestra de 2.000, pues estimamos que con un 90% la proporción va a estar entre un 28,3 y un 31,68%. Eso es lo que significa el valor que hemos dado. Y ya estaría hecho todo el problema. Y vamos ya con el último problema del examen, también de intervalo de confianza. Dice, construye un intervalo de confianza al 99% para la duración media de cada pila. Bueno, aquí dice la duración de cada pila en horas, sí, una distribución normal con desviación típica 80 horas, ¿vale? No nos da la media, sino que nos da la desviación típica. Y nos pide un intervalo de confianza al 99% de la media a partir de una muestra de 100 pilas, con lo cual, bueno, pues ya tenemos datos, tenemos que la desviación típica son 80, la muestra, la n son 100, y dice en la que se ha obtenido que la suma de las duraciones de todas ellas ha sido de 55.000 horas. Bueno, esto es muy sencillo. Lo que pasa es que no nos dan la media de la muestra de así directamente, pero bueno, nosotros sabemos que la media de la muestra, que es cuando nosotros hacemos una media de exámenes, de la nota de los exámenes, que son pues la suma de todos los exámenes partido por el número de exámenes, ¿verdad? Pues nada, pues esto sí lo mismo, estos son la suma de los x u y partido por n, ¿verdad? Entonces esto equivale a decir 55.000 partido por 100, que son 550. Esto es una manera pues no de complicar, porque esto no es nada complicado, sino de, pues, bueno, pues esconder un poquito la media, pero vamos, es que es una auténtica chorrada. Bueno, tenemos la media, que son 550, tenemos la desviación típica, que son 80, tenemos
la n que son 100 y nos dicen al 99%, ¿vale? Recordamos, como siempre, lo que significa esto. Esto significa que si esta es la media, significa que aquí tenemos un 99%, con lo cual tenemos un 1% fuera y repartimos ese 1%, pues un 0,5 aquí y un 0,5 aquí. Entonces, para calcular el z sub alfa medio que tenemos aquí, pues nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar una probabilidad del 99,5%. Entonces, decimos que para una probabilidad de 0,995, ¿vale? Pues con nuestra tabla de distribución normal, pues vamos a obtener un z sub alfa medios aproximadamente de 2,58. Y ya con esto pues realmente ya tenemos todos los datos. Recordemos la fórmula del intervalo de confianza era la media menos más el z sub alfa medio por la desviación típica partido por la raíz de n. Y esto pues equivale, vamos a poner esto aquí un poquito más arriba, esto equivale a decir, bueno, la media pues que son 550 menos más el 2,58 por 80 partido por la raíz de 100 que es 10. Y esto pues nos va a dar pues nuestro intervalo, primero con el menos y luego con el más, 529,36, 570,64. Y ya tendríamos hecho el apartado A. Apartado B. Dice, si el tamaño muestral siguiese siendo de 100 pilas, pero la media aumenta, ¿qué le ocurriría a los extremos del intervalo anterior? ¿Aumentarían o disminuirían? Bueno, pues la pregunta es muy sencilla. Si la muestra sigue siendo de 100 pilas, con lo cual la n no varía, la desviación típica no varía, el porcentaje al 99% no varía, con lo cual el hecho de que nos aumente la media, lo único que va a hacer es que la media, pues en vez de estar aquí, pues esté aquí, con lo cual el intervalo se mueve con la media, pero no cambia, no ocurre nada con el intervalo, sigue teniendo la misma amplitud. Y si la media siguiese siendo la misma, con lo cual aquí la x la mantenemos fija, pero el tamaño muestral hubiese aumentado, pues si el tamaño muestral aumenta, si la n aumenta, ¿qué significará? Pues si nosotros dividimos algo por un número más grande, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar un número más pequeño. En consecuencia, al utilizar más elementos de la muestra, el tamaño del intervalo disminuiría. Y eso tiene toda la lógica del mundo, porque nosotros cuanto más grande sea la muestra que nosotros nos cojamos, pues menor va a ser el error que vamos a cometer. Y ya estaría resuelto todo el problema. Como habéis visto, pues es una selectividad pues muy asequible, facilita, que se hace, fijaos, pues yo creo que llevamos una hora y nada, en hacer los 8 ejercicios. Así que nada, os animo a que la practiquéis y si necesitáis cualquier aclaración, dudas, si necesitáis clases para poder resolver estos problemas con la suficiente agilidad, pues nada, os ponéis en contacto conmigo a través del correo electrónico info@maspormas.es y nada, encantado, os ayudaré. Hasta el próximo vídeo.